¿Quiénes aquí tienen tuberculosis? Todos Todos tenemos. nuestras concentraciones. Bueno, la bacteria. A ver, ¿fuiste vacunado de pequeño contra la tuberculosis? Sí, sí, inmunizado. Estás inmunizado. Y si estás inmunizado, ¿por qué tienes tuberculosis? ¿Todos fueron vacunados? Sí, ¿no es cierto? Forma parte del Programa Nacional de Vacunación. Pero el Perú, dentro de sus grandezas, es el principal productor de tuberculosis en el mundo. Y todos hemos sido vacunados. ¿Por qué seguimos siendo los principales productores de tuberculosis en el mundo? Factores predisponentes. A ver cuáles son tus factores predisponentes. Al gobierno. Que abandonan el tratamiento. Claro, porque es muy incómodo para un paciente tomar 12 pastillas diarias por 6 meses. Hay mucha variedad. Mucha variedad. ¿Variedad de qué? Entonces, según lo que me están comentando, es inútil que nos vacunemos. Y nos están estafando. Porque a todos nos pinchan de pequeños. Por gusto, por lo que estoy entendiendo. Y más aún, algunos les dejan unas secuelas terribles, ¿no? Hacen un queloide y tienen una tremenda marca ahí en el... Tendríamos que cambiar ese plan nacional de vacunación. Nos colocan solamente una vez y no hay refuerzos. Y más aún, nos colocan en un momento de nuestra vida donde nuestro sistema inmunitario todavía no es competente, ¿cierto? Entonces, nuevamente, es inútil que nos vacunemos. Tendríamos que hacer algo, un refuerzo. Bien, yo supongo que quienes idearon este plan de vacunación debieron tener previsto muchas variables y dentro de esas deberían ser los refuerzos. No se hizo. Y mira cuántos años están pasando, ¿cierto? Y seguimos igual, un alto índice de la población con tuberculosis. Entonces, nuevamente, ese plan de vacunación no funciona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos acá sentados o vamos a protestar? Ni una menos. Nuevamente, ¿cuándo te colocan esa vacuna? Si recién nacido, tu sistema inmunitario todavía no es competente. Pero Para que lo sean. colocan Para que lo las sean. bacterias atenuadas. Sí, pero nuevamente, recuerda que hay dos momentos en que el sistema inmunitario no es competente: tus primeros años de vida y tus últimos años de vida. Y simplemente nos dejamos vacunar. Y seguro que ustedes llevan a sus niños y los vacunan. ¿Por qué? Porque así dice el Plan Nacional de Vacunación. Es para prevenir. Para prevenir. ¿Qué previenes? Sí, sí. Ahora, pensando en lo que dice su compañera, ¿cierto? ¿Para qué nos hacen el famoso PPD? ¿No? PPT es ese que está en la... ¿Para qué nos lo hacen si al final, como tú dices, todos hemos sido vacunados? Primero, quien produce la tuberculosis es una bacteria que pertenece a este género, el género Mycobacterium. Ya lo conocen ustedes, lo han visto seguramente en microbiología, ¿no es cierto? Tiene ciertas características. Uno, primero, todos sabemos de que las bacterias inicialmente las clasificamos como gram positivas, gram negativas, de acuerdo a su estructura. Pero tenemos un grupo de bacterias que no encajan dentro de esta clasificación, porque simplemente no se colorean al grano, bien, por sus características. Ahora, por otro lado, estas bacterias, ¿en cuánto tiempo una bacteria se divide, reproduce? ¿Cuánto es el tiempo que le toma a una bacteria para reproducirse? Tengan en cuenta algo. Ustedes, como lo han hecho en microbiología, siembran hoy día, lo colocan en la estufa y mañana a esta hora ya tienen colonias, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto tiempo demoran estas bacterias en reproducirse? No todas son iguales. Todas son exponenciales. Todas son exponenciales. ¿Recuerdas tú la curva de crecimiento bacteriana? Siempre la curva de crecimiento bacteriano va a ser exponencial. El motivo es bastante simple. Yo tengo acá un sol
y tengo 1.000.000 de soles. ¿Sí? ¿Cuál quieres? El millón. Correcto, está rechazando mi sol. Pero por si acaso este sol tiene una característica. Cada media hora se divide. Ah, pero eso sí, me lo devuelves mañana a esta hora, por si acaso. ¿Sí? ¿Cuál quieres? El millón, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasa? Si te doy este sol, date cuenta de algo. ¿Sí? A los 30 minutos tienes 2 soles. Luego vas a tener 6. ¿Sí? Vas a pasar el millón. Vas a pasar el millón. Vas a estar más o menos a unos 100 millones. Porque el crecimiento es exponencial. ¿Sí? Eso mismo sucede con las bacterias. Las bacterias cada 30 minutos en promedio se reproducen, se dividen. ¿Por qué las bacterias se dividen por fisión binaria? Es decir, de una bacteria en un momento determinado, una línea tangencial y tenemos 2 exactamente iguales. ¿Sí? Y estas van a tener cada una división, habrán 4 exactamente iguales a la anterior. Ese crecimiento siempre va a ser exponencial en todas las bacterias por el tipo de reproducción que tienen. En promedio son 30 minutos, ese es el promedio. Eso significa que a las 24 horas tendremos lo siguiente. Si yo tengo un granito de arena y lo pongo acá, ¿lo ven? No, ¿cierto? Pero si hay 1.000.000 de granitos de arena, ahora sí lo ven. Esa es una colonia. ¿Sí? Y lo van a poder ver a las 24 horas justamente por ese tipo de crecimiento exponencial. Pero, para el caso de estas micobacterias, el crecimiento, la división de ellas es mucho más lenta, aproximadamente entre 12 y 24 horas. Por lo que para que puedan ver una colonia, tendrá que pasar más de 30 días. Un crecimiento bastante lento, una debilidad para nosotros cuando queremos hacer el diagnóstico. Bien, y eso es debido a la estructura bacteriana. En este caso, la estructura de las micobacterias tiene una capa altamente lipídica. Bien, eso hace, uno, que no se tiñen con la coloración, no captan, no aceptan el GAN, no aceptan los colorantes habituales, y por otro lado, además, pues tienen este tipo de división. Pero no es la única característica. Justamente esa recubierta que tienen, este componente lipídico, esa impermeabilidad. Recuerden ustedes, todo ente lipídico es hidrofóbico, ¿cierto? Entonces, esta estructura es altamente hidrofóbica, por lo tanto, no ingresa nada. ¿Qué no ingresa? No ingresan antibióticos, no ingresan detergentes, no ingresan desinfectantes. Por lo tanto, esta bacteria es bastante resistente. ¿Bien? Por la característica de su pared celular. Ahora, ¿qué hace esa característica? Bueno, esa característica hace que se les conozca como bacterias alcohol ácido resistentes. ¿Y por qué alcohol ácido resistentes? Hace un momento les dije, no se colorean con las tinciones habituales. No se puede. Ustedes utilizan el gramo, no se puede. Azul de metileno, no se puede. Bright, no se puede. Ningún colorante es aceptado por la bacteria. Y sucedió, por ejemplo, que cuando un investigador, Koch, ¿sí?, estaba estudiando estas bacterias, él estaba convencido de que quien producía la tuberculosis era una bacteria. Estaba convencido que en el esputo de esas personas tenía que estar la bacteria, porque el problema era pulmonar. Y él hacía extendidos y coloreaba y buscaba y nunca encontraba la bacteria. Pero él, insistente, seguía. Y estaba trabajando en su laboratorio probando una coloración y tenía que salir. Entonces dijo, bueno, pues tengo que salir. Pero seguramente viene la señora de limpieza y me va a botar mis láminas. Así que para que no las encuentre, las voy a meter dentro de la estufa. Apagó la estufa, metió sus láminas con el colorante y se fue. Llega la señora de limpieza, empieza a hacer sus labores y dice, uy, el profesor se olvidó sus láminas adentro y no ha encendido la estufa. Y la enciende. Cuando regresa, horrorizado, sus láminas secas ya por el tiempo y el calor. Pero como era persistente, no quiso perder sus láminas. Entonces dijo, bueno, voy a quitarle el colorante. ¿Con qué lo hago? Bueno, alcohol acetona. No era suficiente. Tiene que ser algo más enérgico. Ya, probaré con ácido. Una mezcla de alcohol con ácido.
y empezó a probar y efectivamente quitó todo el colorante. Y cuando luego observa esas láminas para verificar, encuentra que todavía había unas bacterias coloreadas. Pero ¿cómo es posible? Estas no estaban antes. ¿Qué sucedió? Estas bacterias no aceptaban el colorante por la estructura lipídica, no dejan pasar el colorante. Pero al calentarse, los lípidos se dilataron, el colorante penetró, y cuando se enfriaron, ni aún con esa decoloración enérgica, ya el colorante no sale, quedaron teñidas. Por eso que se les llama bacterias alcohol ácido resistentes. Y esa es la coloración que conocemos ahora, la coloración de Ziehl-Neelsen, donde la Ziehl-Neelsen es una modificación realmente. ¿Sí? Así es como se descubre a este bacilo, de forma casual. Observación, conocimiento, persistencia. Esa estructura lipídica está dada por los ácidos micólicos. Miren, esa es la estructura de micobacterios. Si ustedes recuerdan, en gram positivo la característica es una capa grande y gruesa de peptidoglicano, ¿cierto? En los gram negativos es una capa delgadita, una sola capa de peptidoglicano, pero por encima tienen la membrana externa, que es el lipopolisacárido. En el caso de las micobacterias, acá tenemos la membrana citoplasmática, acá está el peptidoglicano y miren la estructura externa. Una sola capa de peptidoglicano, entonces correspondería a la de los gram positivos. Estructuralmente se dice que Mycobacterium es un gram positivo, pero no tiñe. ¿Y qué pasa? Que por encima, todo lo que ven ustedes pintadito de fucsia, son los ácidos micólicos. Y esos ácidos micólicos son lo que le dan la característica. Esa alcohol ácido resistencia, esa hidrofobicidad, esa resistencia, el crecimiento lento. Entonces, si tienen ácidos micólicos, pertenecen al género de las micobacterias. Ahora, hay que entender que las micobacterias son una gran cantidad de especies. Dentro de estas está Mycobacterium tuberculosis. Bien. Ahora, como hay una gran cantidad de bacterias, todas son alcohol ácido resistentes, teníamos ya un problema. Y ahora, ¿cómo las clasificamos? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Quién produce la tuberculosis? Y entonces se dividieron inicialmente en 3 grupos. Uno de ellos es el complejo Mycobacterium tuberculosis, todos los que están relacionados con la tuberculosis. Ahí está Mycobacterium tuberculosis, bovis, africano, Neisseria microti. Todos estos provocan lesiones tuberculosas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos al que causa la lepra, Mycobacterium leprae. También es un micobacterio. También es un micobacterio. Y otros, los que no producen tuberculosis, que es un grupo bastante grande. Entonces, inicialmente, así se les clasifica. A nosotros nos interesa Mycobacterium tuberculosis, es cierto, pero hay que entender que hay otros alcohol ácido resistentes que pueden confundir el diagnóstico. Es así que a estos que no producen tuberculosis, hay que diferenciarlos. ¿Y cómo se les diferencia? Primero que nada, de acuerdo a si producen o no pigmento. Entonces, hay un grupo que en presencia de la luz producen un pigmento. Se le llama fotocromógenas. Por el contrario, hay otras que más bien en la oscuridad producen el pigmento. Escotocromógenas. Hay otras que nunca producen pigmento. Las no pigmentadas o no cromogénicas. Y un grupito muy diferente, las llamadas de crecimiento rápido. Ojo, cuando digo de crecimiento rápido no significa que crezcan a las 24 horas, por si acaso, pero no demoran esos 30, 40 días. ¿Bien? A eso se le llama de crecimiento rápido. Y estas están trayendo problemas ahora último. Se les está encontrando, por ejemplo, en lesiones, heridas. Estas famosas, ustedes han visto en el noticiero que salen, mujer queda deforme por ir al cirujano plástico, ¿cierto? Fue a hacerse la cirugía plástica y terminó con una deformidad porque se le infectó. Bien, estas lesiones están siendo provocadas por uno de estos, el Cheloneae. Este es el Mycobacterium que se está encontrando en este tipo de tratamientos infectados. Y cuidado, diagnóstico complicado por las características y por otro lado tratamiento complicado, no responden a los antibióticos convencionales. Bien, un grupo bastante problemático estaba relacionado con los pacientes inmunodeprimidos, y a este grupito se le conoce como el complejo Mycobacterium avium. Ahora, algo extraño que acá en el Perú no se esté dando mucho este complejo, generalmente es en Estados Unidos, luego vamos a ver una razón para ello. Listo, hablamos de tuberculosis entonces.
Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Es el agente de la tuberculosis. Pero ¿cómo definimos la tuberculosis? La tuberculosis tendría que estar definido por la presencia de la bacteria. La bacteria ingresa y provoca la enfermedad, ¿cierto? No, no es tan cierto. Y en este caso, gran parte de la culpa no la tiene la bacteria. Tenemos que entender que la tuberculosis no solamente es la infección. Mucho más importante es lo que sucede con el sistema inmune. Entonces, es un complejo fenómenos microbiológicos e inmunológicos, ¿cierto? No podemos de todas maneras definirlo solamente microbiológico, decir que es por culpa de la bacteria. Luego vamos a ver que, bueno, es cierto, la bacteria juega un papel muy importante, pero no es suficiente. Lo que está pintadito de verde, ¿sí?, son los lugares donde hay mayor índice de tuberculosis. Miren dónde estamos, bien pintaditos. Hasta Rusia, ¿no? Sí, bien pintaditos, así estamos, lamentablemente. Chile, poquito. Pero Uruguay. miren, ¿eh? Abajo no tanto. Estados Unidos. Guyana. Todo el África. Esa es nuestra realidad. En algo somos buenos, ¿no? Hasta Rusia. 1/3 de la población mundial infectada. 10 millones de casos nuevos cada año. 3 millones de muertos por año. Y ojo, para el 2020 se estima que habrán 1.000 millones de nuevas infecciones. El panorama no es agradable, ¿no? De repente nos pintarán más. Y además, otros problemas. VIH. Cuando hablábamos de VIH, les comentaba yo, en el caso de Perú particularmente, la principal infección oportunista es la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Es la principal infección oportunista. Raro, ¿no? En otros países no es así. En otros países tienen al Cryptosporidium, ¿no?, Cryptococcus, etc. Hongos ambientales. En el Perú, tuberculosis. Algo que llama la atención. Pero si tuberculosis de por sí ya es un patógeno, ¿cómo puede ser un oportunista? Luego lo vamos a entender. Pero eso sucede acá en el Perú, bastante particular. La principal infección oportunista es... Y por otro lado, lo que mencionaban ustedes, la multidrogoresistencia, y ahora tenemos la extremadamente resistencia. Ya no nos conformamos con esto. La estructura la hemos visto. Ahora, ¿qué sucede con la tuberculosis? Primero que nada, hay que entender, la infección es por vía aérea. No me la tomo, por si acaso. Es por vía aérea, necesariamente por vía aérea. Una persona que está infectada, en el momento de toser, ¿sí?, en esas gotitas de flujo, ahí está la bacteria. Lipídico, por el peso, tiene una característica, se mantiene bastante tiempo suspendida en el aire, ¿no? Y además que el estornudo tiene un alcance de 10 metros, por lo tanto, observen, ¿sí? Si alguien tose acá, todos estamos expuestos. Por eso que cuando alguien en el micro estornuda, nos dan un baño de santidad. ¿Puedes abrir ¿Sí? la ventana, por favor? Entonces la transmisión es por vía aérea, ¿cierto? La bacteria ingresa, vías aéreas, llegan hasta los alvéolos pulmonares, y aquí es donde se desarrolla todo el drama, en los alvéolos. ¿Qué pasa en los alvéolos? Y primero que nada, cuando la bacteria ingresa, ¿sí?, estamos infectados. Si la bacteria ingresa, estamos infectados. Bien, pero hay 4 escenarios probables que pueden desarrollarse. Nuevamente, por si acaso, la bacteria ingresa, estamos infectados, pero hay 4 escenarios probables que puedan desarrollarse. El primero es bastante simple. Ingresa la bacteria, nuestro sistema inmunológico competente mata a la bacteria y por lo tanto no se desarrolla la enfermedad. Es bastante simple, ¿cierto? Ese es bastante simple. Ahora, eso depende de muchos factores, de que pueda matar a la bacteria. El otro escenario sería que, a ver, vamos por partes primero, quiero que lo entiendan bien. La bacteria ingresa, vía aérea, ya hemos visto, llega a nivel de los alvéolos. Ya sabemos nosotros que, pues efectivamente, los macrófagos, primera línea de defensa, macrófagos alveolares, ¿bien?, van a fagocitar. Ese es su trabajo y empiezan a fagocitar. Pero también sabemos que, pues,
estos se convierten en células presentadoras de antígeno, activan a un grupo de células, los CD4, y estos activan a todo el sistema inmunitario, ¿no es cierto? La decisión es, formamos anticuerpos o activamos células, inmunidad celular, inmunidad tumoral. Una característica que tiene Mycobacterium tuberculosis es la capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos, y más bien utiliza los macrófagos. ¿Recuerdan ustedes que la fagocitosis significaba que los englobaban, los incorporaban en una vacuola, el fagosoma se fusionaba, vertían las enzimas hidrolíticas, el estallido, ¿cierto? Tiene toda la capacidad de manipular a ese sistema inmune, de tal manera que no se produce el estallido y Mycobacterium queda dentro del macrófago, protegido. Si está dentro, gran problema para nosotros, porque ahora, después de eso, Mycobacteria puede provocar daño en ese sitio, y por otro lado el macrófago regresa a la sangre y puede dirigirse a otros lugares, ¿no es cierto? Ya llevó la infección por otro lado, se nos complicó todo. Entonces, ahora sí regresemos a los escenarios. El primero decíamos, ingresa Mycobacterium, el sistema inmune competente, y lo destruye. Hasta ahí entiendan, algo complicado que lo destruye, porque sabemos que puede vivir dentro de los macrófagos, ¿cierto? Y si ya hemos entendido bien el sistema inmune, diríamos, pero esto nunca va a suceder. El macrófago tiene que ir a destruirlo, ¿cierto? Pero si el Mycobacterium se queda dentro, ya perdimos. Ese sería el primer escenario, que el sistema inmune destruya la bacteria. El segundo escenario es simplemente que ingresa la bacteria, empieza a multiplicarse, ¿sí? El sistema inmunológico tarda en activarse, ojo, el sistema inmunológico tarda en activarse y desarrollamos la tuberculosis. Dos escenarios totalmente diferentes. En el primero, el sistema inmunológico competente destruye la bacteria, pero ya estamos pensando qué tan difícil podría ser, porque el Mycobacterium vive dentro del macrófago. El otro escenario es que el sistema inmunológico tarda en activarse, la bacteria se multiplica, causa daño, produce la tuberculosis pulmonar. El tercer escenario, en que ingresó la bacteria, primera infección, la bacteria llega a los alvéolos, nosotros activamos el sistema inmunológico. El tercer escenario es en que ingresó la bacteria, primera infección, la bacteria llega a los alvéolos, nosotros activamos el sistema inmunológico, los macrófagos quedan bacteria adentro, pero ¿saben qué? Quedan con la bacteria adentro. Los macrófagos se van a la sangre, se van a diferentes órganos, pero el sistema inmunológico, que ya está enterado que ingresó a un cuerpo extraño, empieza a perseguirlo. El Mycobacterium sabe que si sale del macrófago va a ser destruido, así que se queda escondido adentro. Y el sistema inmunológico entonces persigue al macrófago que está infectado. ¿Recuerdan interferón? ¿No es cierto? Y lo rodean y dicen, de aquí no te escapas. Entonces forman alrededor de ese macrófago barricadas. ¿Cuáles son esas barricadas? Pues un tejido granulomatoso. Se quedan vigilando para que no se escape. Lo tienen prisionero. Y así puede vivir Mycobacterium muchos años, escondido. Y mientras el sistema inmunológico sea competente, no se va a escapar. Y a esos macrófagos que están rodeados de ese tejido fibromatoso se les conoce como granulomas. Tan es así que a veces vamos a tomarnos una placa radiográfica y el médico nos dice, uy, acá tienes una lesión antigua. Pero si yo nunca he tenido tuberculosis, no te preocupes, pero me voy a tratar, no, déjalo así, no hay problema. Porque está controlado, no hay ningún problema. ¿Bien? Ese es el granuloma. Sí puede permanecer años. Pero ese sería el tercer escenario, ¿sí? Pero si en algún momento el sistema inmunológico, cualquier causa, lo debilita, entonces ya es un problema, porque el macrófago pierde la capacidad de retenerlo, Mycobacterium se escapa y en ese sitio provoca también el daño. Recuerden que ya está en cualquier órgano, ¿cierto? Entonces podemos tener tuberculosis en cualquier sitio, en el cerebro, en la piel, en los genitales, en cualquier lugar hay tuberculosis. Dos tipos de tuberculosis, una infección primaria que es la pulmonar y una infección secundaria. Tiene una tuberculosis cerebral.
Sí, pero yo nunca tuve la pulmonar. No era necesario que tengas tuberculosis pulmonar. Estés infectado. Y de esa manera puedes desarrollar en algún momento una tuberculosis en cualquier otro lugar. 4 escenarios. ¿En cuál de ellos estamos nosotros? Tarda, o sea, tienes tuberculosis. Cuando tu defensa está deprimida y estás deprimido, no, tu defensa. 4 escenarios. ¿En cuál estamos? Ahora, nuevamente, ¿se dan cuenta ustedes que es una infección intracelular? Y veíamos nosotros que la respuesta inmune estaba diseñada para actuar en las extracelulares, anticuerpos, y en las intracelulares, ¿no es cierto? Células especializadas. Ah, correcto, inmunidad celular y inmunidad tumoral. Los anticuerpos, acá, ¿qué tan efectivos eran? No. Entonces, ¿por qué te vacunas? Porque la inmunización significa eso, generar anticuerpos o no. Anticuerpos protectores. Muy bien. ¿Cómo te proteges? ¿Creen entonces que la vacunación es inútil? Sí. Por lo que explica, sí. Por lo que explico, sí. Ya te convencí. Visto así, es inútil, pero están olvidándose de algo. Y me están haciendo ver que no recuerdan las clases que tuvimos. ¿Saben por qué? Memoria, no es memoria. Memoria es la que nos falta en el examen. No es así. ¿Qué sucede? Recuerden ustedes lo que veíamos en un inicio. Decíamos, ingresa el antígeno y los macrófagos van a su encuentro, ¿cierto? Sí. ¿Y tienen que fagocitarlo? Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia en que actúen rápido o no, o se demoren? Reconocimiento. Y para reconocerlos, pues, opsonización. ¿Y quién opsoniza? Los anticuerpos. Los anticuerpos. Ah, correcto. Si no hay anticuerpos, no se opsonizan. Y los macrófagos van a tardar en reconocerlo. ¿Sí? Ese es el segundo escenario, por eso que hace la enfermedad. Entonces la vacuna sí sirvió. No, la vacuna sí sirvió. Y no es que nos va a proteger de la infección. Lo que va a hacer es ayudar a la opsonización para que los macrófagos lo reconozcan rápidamente, actúen, lo fagociten y ya no estemos en el segundo escenario. Entonces nosotros en este momento lo más probable, si no tenemos la enfermedad, es que estamos en el tercer escenario. Porque ciertamente todos hemos sido infectados por la cantidad de tuberculosos que tenemos. Sí, pues todos hemos estado expuestos. Viajamos en el micro, estamos en el mercado, estamos en el cine, estamos en la clase, estamos en cualquier lugar. Alguien tose, está enfermo, está infectado y está diseminando la infección. ¿Y por qué no hacemos la enfermedad? Estamos en el tercer escenario. Es por eso que las enfermedades se manifiestan por lo general después de un año. Tengo tuberculosis. ¿Cuándo me infecté? Ayer, porque ayer estuve en clase y alguno de ustedes estaba tuberculoso. No, falso. ¿Cierto? Es probable que haya transcurrido un año aproximadamente desde que me infecté. O a menos que mi sistema haya deprimido rápidamente, ¿no? Pero esa es la característica. Entonces sí es útil la vacuna, pero no como se pretende. Lo que hace es simplemente favorecer la opsonización para que el macrófago rápidamente pueda cumplir su trabajo y estemos en el tercer escenario, ya no en el segundo. Ahora, depende de la dosis, porque si la dosis es pequeña, estaríamos en el primer escenario. Nuestro sistema inmunológico lo reconoció y lo destruyó, ¿no es cierto? Primer escenario. Pero frecuentemente no es así, más con las características que tenemos. El que tose delante de nosotros tiene una carga alta, pero esa es la razón. Bueno. Ingresa. Mycobacterium se localiza a nivel de alvéolos y a nivel de alvéolos produce daño. ¿Cómo produce? Primero, cuadro inflamatorio, ya lo conocemos. Y lo otro, tiene enzimas proteolíticas que destruyen tejido. Se produce en ese nivel una destrucción, característica de las cavernas tuberculosas. Daño, lesiones, vasos sanguíneos lesionados, inflamación que provoca un absceso de tos, y esa tos conlleva a la expectoración de ese material purulento que está en el lugar inflamado. Por lo tanto, la característica de expectoración con sangre y pus, esputo purulento y sanguinolento. Además, la lesión y el cuadro inflamatorio nos lleva a elevación de la temperatura, sudoración, cansancio, todas las características de la tuberculosis primaria. ¿Por qué
puede darse tuberculosis en cualquier sitio, pero esas serían las secundarias. Entonces, dos tipos de tuberculosis. Características de la infección primaria, de la tuberculosis. Ya saben por qué son. Ojo, el hombre es el único que tiene tuberculosis como tal. No, pero la vaca también tiene. No, tuberculosis como tal es la producida por Mycobacterium tuberculosis. ¿Cierto? Las vacas no tienen Mycobacterium tuberculosis, tienen el bovis, que es diferente. Es muy diferente. En el caso de nosotros, la infección es por Mycobacterium tuberculosis. Hombre, único reservorio. Solamente se transmite por contacto estrecho, vía aérea, no hay otra manera. El diagnóstico lo hacemos por imágenes, 1, inmunología, 2, microbiología, 3. 3 formas de hacer el diagnóstico. Imágenes, rayos X, tomografía, resonancias, etc. Imágenes. Lo característico es la placa radiográfica, donde se observan las lesiones características. Ahora, ojo, estas lesiones no solamente se ven en la tuberculosis, por si acaso. No solamente se ven en la tuberculosis. Característicos sí, pero no solamente se ven en la tuberculosis. A ver, hay un parásito que provoca una lesión similar. ¿Cuál es? Viene un paciente proveniente de Cajamarca, ¿bien? Y con expectoración, tos, malestar, esputo sanguinolento, sudoración nocturna, baja de peso. El médico, y por las características endémicas, tuberculosis. ¿Sabe qué? Que te hagan tu placa, que te hagan tu vaciloscopía y veremos. Ah, muy bien, se saca la placa, lesiones. Ah, ya ves, confirmado. Ya que empieza el tratamiento. Empezó el tratamiento. 1 mes, 12 días. Uy, debe ser recontra resistente. Cambiamos de esquema. 3 meses, no cede el cuadro. ¿Qué pasó? Problemas. Entonces, nuevamente al laboratorio que te estudien. Cuando se le estudia, no era tuberculosis, era un parásito. Clostridium es una bacteria. Trichinella, no, trichinella no tenemos en el Perú. Cisticercos, no, generalmente no provoca ese tipo de lesiones. Pentamueva, no. Pentamueva es un parásito, claro que sí, es un protozoario. La mevistolítica. Plasmodium, no, es de la malaria. Sigan, en algún momento lo hagan. Es un parásito que se transmite por el consumo de cangrejos, ya más fácil. Ah, ya, ahora cuál. Paragonimus, en este caso Paragonimus mexicanus, ¿no? Es un parásito que se transmite por el consumo de cangrejos. Es familia de las fasciolas. Es familia de las fasciolas. Es un tremátodo. Y las lesiones que provoca son similares. Esputo sanguinolento. Todas las características de la tuberculosis. Entonces, esto tiene que confirmarse. No solamente la evidencia es la placa radiográfica. Otra forma es la inmunológica, que con su compañera la mencionaba, el famoso PPD. ¿Sí? ¿Qué cosa es el PPD? Muy simple, es como agarrar un grupo de bacterias, las chancamos, las purificamos y esas proteínas las colocamos por vía intradérmica. Recuerden que no buscamos anticuerpos. Esta es una reacción de hipersensibilidad, no solamente en inmunología. Es una reacción de hipersensibilidad en el cual lo que actúan son las células. Y se provoca una reacción eritematosa, una pápula. Entonces, si ha habido infección previa, deberá formarse la pápula. Ahora, lógicamente que, como decía también su compañera, pues no, en nuestro medio no basta únicamente la formación de la pápula. Tiene rangos, ¿no? Entonces, cuando es una reacción pequeña, solamente se considera en el caso de las personas inmunosuprimidas. O sea, si la reacción es de 5 milímetros,
solamente en el caso de personas inmunosuprimidas. ¿Bien? 10 milímetros, aquellas que han estado en contacto con personas infectadas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que trabajaremos en un centro hospitalario, se considera 10 milímetros o más. Y los que nunca han tenido contacto, tienen que ser más de 15. En el Perú, todos, ¿no? Solamente así se considera. Pero es una reacción de hipersensibilidad. Ese es el PPD, derivado proteico purificado, ¿no? Pero la que nos interesa a nosotros sobre todo es esta, la llamada baciloscopía, que aplica lo que vimos hace un momento, la coloración alcoholácido resistente, la coloración de Ziel-Nielsen, aunque hay diferentes tipos de coloraciones por si acaso, pero lo que se utiliza acá es la de Ziel-Nielsen, ¿no? En lo que se conoce como baciloscopía, que le pide la muestra al paciente, se hace un extendido, se colorea y luego se observa. ¿Qué buscamos? La presencia del bacilo. Así se ven, rojitos, captan la fucsina. ¿Bien? Ahora es una bacteria bastante pleomórfica, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa pleomórfico? Diferentes formas. Las van a ver delgaditas, las van a ver gruesas, pequeñitas, en cadenas, diferentes formas. Hay que entrenarse un poco en la observación. Pero no solamente basta con visualizarlo, ¿cierto? La idea es, si lo veo, es positivo, pero no solamente es así, hay que cuantificar, porque eso sirve para el tratamiento. O sea, ¿cómo sé que está funcionando? La primera vez que viniste tenías una cantidad, ahora tienes menos. Muy bien, lo reportamos en cruces, sí pues, pero lo que para él es una cruz, de repente para él sean 2 cruces, ¿no es cierto? Que sería muy subjetivo. Entonces tienen que haber parámetros para esa cuantificación. ¿Y qué nos dicen esos parámetros? Debo contar 100 campos. Y si en esos 100 campos encuentro menos de un bacilo por campo, esa es una cruz. Cuento 100 campos. Si en esos 100 campos encuentro menos de un bacilo por campo, eso es una cruz. ¿Claro? Bien, claro, ojo, claro, seguro que claro. Menos de un bacilo por campo, ¿qué van a encontrar? ¿Medio bacilo? ¿Un cuarto de bacilo? Como dicen que está bien. Es en promedio. ¿Sí? Eso es en promedio. ¿Qué significa? ¿Cuánto es el máximo de bacilos que voy a encontrar para poder informar una cruz en 100 campos? El máximo es 100. Interesante. El máximo es 100. En 100 campos, ¿cierto? 100 entre 100, ¿cuánto es? 1. Ya no es una cruz. Porque yo te he dicho menos de un bacilo por campo. ¿Cuánto tendrá que ser? Menos de 100. ¿Cuánto es menos de 100? 99. ¿Sí? 99 entre 100, 0.99. Ya, eso es menos de 1. Eso es una cruz. ¿Ahora sí? Claro, es en promedio. Es en promedio. Eso sería una cruz. 2 cruces. Si encuentro de 1 a 10 bacilos, pero ya no necesito contar 100 campos, bastan 50. 1 a 10 bacilos por campo. ¿Sí? En 50 campos. Eso es 2 cruces. Y si tengo más de 10 bacilos por campo, ya no necesito contar los 50, bastarán con 20. Y eso es 3 cruces. Entonces así lo informamos. ¿Sí? Presencia de bacilos alcoholácidos resistentes, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Dependiendo de lo que observe. Tengo que cuantificar, no se olviden, hay que contar 100 campos. Antes de darlo como negativo, 100 campos. Si no cuentan los 100 campos, se les va a escapar. Y encuentro 4 bacilos en 100 campos. ¿Cuánto es? Primero que nada, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Cuántas cruces? 2. Una. ¿Cierto? Sí. No. ¿Qué sucede? Hace un momento les decía, no solamente Mycobacterium es alcoholácido resistente, no solamente Mycobacterium tuberculosis es alcoholácido resistente, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, según la OMS, para considerarlo como positivo, tiene que haber como mínimo 4. En el Perú se consideran 9, por las características que tenemos. ¿Sí? 9. Entonces, para decir que es positivo, tienen que haber 9 o más.
Si hay 5, no, si hay 5, ¿qué hacemos? Ampliamos, ya no contamos 100, 200. Y si siguen igual, hazte otra lámina. Y si sigue igual, no lo reportas como positivo. Lo anotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vas a pedir un control posterior. Si en el control posterior ya no encuentras, correcto. Pero si encuentras más, así, definitivamente ahora sí estás infectado. A eso se le llama paucibacilar. A eso se le llama paucibacilar. En el Perú, 9. Entonces debemos tener mínimo 9 para decir que es positivo. En el Perú, no, 9 en toda la laminación. Hay otras tinciones, ¿no? Con fluorocromos, pero acá se necesita un microscopio de inmunofluorescencia, complicado, pero es más efectivo a veces, porque ya no necesitas leerlo en 100. Se lee en 40 y es más fácil de ubicar, porque en un fondo negro se ve fosforescente. Así se vería, ¿no? Más fácil de ubicar, ¿no? Y hay que entender, el que hace vaciloscopía se lee diario 100 láminas y es poco. Cultivo, bueno, la otra opción es el cultivo, pero saben que el cultivo es complicado. Recuerden ustedes que es de crecimiento lento. ¿Cuánto demorará un cultivo? 1 mes, 2 meses. ¿Y vas a esperar 1 mes, 2 meses para darle tratamiento? Por eso que en el Perú no se hace el cultivo para el diagnóstico. El diagnóstico se hace en base a imágenes, vaciloscopía y clínica. Así se hace el diagnóstico. ¿Sí? Tienes la clínica, sácate una placa y hazte una vaciloscopía. Si la placa es sugerente y la vaciloscopía es positiva, tuberculosis, a tratar. ¿Y el cultivo entonces para qué? El cultivo tiene ciertas condiciones. Primero, ¿a quién se le hace? Se le hace únicamente a aquellas personas que son reincidentes, que han tenido recaídas. En cualquier muestra que no sea esputo, es decir, extrapulmonar. Por ejemplo, ¿cuál? Orina, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, líquido pleural, etc. Cualquier muestra que no sea pulmonar. Niños, pacientes con VIH, en ellos sí se hace cultivo. Pero después el diagnóstico solamente es clínica, imágenes y vaciloscopía. El cultivo es problemático. Uno, el tiempo que demora. Si demora el tiempo no lo puedo hacer en una placa porque se va a secar, ¿cierto? Se hacen tubos con tapa rosca. Lo otro, el medio tiene que tener un alto contenido lipídico. Recuerden que la bacteria lo necesita. ¿De dónde sacamos ese contenido lipídico? Huevo. Los medios son a base de huevo. ¿Sí? Hay muchos medios. Lo más conocido es el Owington Jensen, por ejemplo. Aunque en el Perú se utiliza bastante el Ogawa, que es bastante simple, ¿no? Se prepara con Ajinomoto. Bien, para todo sirve el Ajinomoto. El Ogawa es más utilizado. El Owington Jensen, el Mildebrook, ¿no? Pero todos son a base de huevo. Otro gran problema. Si tengo una muestra de esputo y la siembro en este medio enriquecido, ¿qué crece? Todo lo que hay en la boca, ¿cierto? Complicado. Entonces, previo a sembrarlo, hay que decontaminar ese esputo. ¿Y cómo lo decontaminamos? Le agregamos hidróxido de sodio, 1 normal, ¿no? 4%. De esa manera todas las bacterias que están ahí se mueren, excepto micobacterias. Y ahora sí, centrifugamos y a partir de ahí sembramos. Eso se llama decontaminar la muestra. Requisito indispensable para sembrar en ese medio, hay que decontaminar la muestra. De esputo hablando, ¿no? Y luego de eso recién se siembra y así son las colonias. Arrugaditas. Algunos dicen que son como migas de pan, ¿no? Con un color, bueno, le dicen color de ante, no sé qué será el ante, pero ese es el color que... También se cuantifica el crecimiento para informar, que tiene que estar en relación con la vaciloscopía. Pero bueno, la idea es esa, no crece y luego se realizan las pruebas de sensibilidad con las diferentes drogas. Aunque ahora hay métodos automatizados para detectar, ¿no? Métodos que utilizan en algunos casos sustancias fluorescentes, hacen más simple el diagnóstico. Mucho se está utilizando ahora también el PCR
para identificar los genes de resistencia, un diagnóstico más rápido, pero eso no significa que no sea el cultivo. O sea, le hacen la prueba rápida con PCR, sabemos que ya está positivo, pero el cultivo continúa porque hay que hacer las pruebas de sensibilidad. Esa es una lesión. Así terminan los pulmones. Simpático, ¿no? Esa es la infección. Entonces ahora ya sabemos que no nos vacunamos por las puras, ¿cierto? Ya sabemos que es probable que todos estemos infectados, pero que no desarrollamos la enfermedad por nuestras características inmunológicas. Entonces hay que entender, sí, el hacinamiento es un problema, definitivamente, porque la transmisión es aérea. La alimentación, importante, claro, porque una persona desnutrida, su sistema inmunológico está debilitado. ¿Bien? Pero entender la tuberculosis como tal es complicado, porque no solo es problema de la bacteria, más importante parece ser el sistema inmunológico. También mencionábamos que pues, recuerden ustedes que la lepra también es causada por este micobacterio. Y la lepra tiene otra característica. Uno, si bien es cierto, las características de Mycobacterium leprae son las mismas que de tuberculosis, no se ha podido aislar a la bacteria en medios de cultivo. Es decir, no crece en medios de cultivo. ¿Cómo lo estudian? Bueno, hay un animalito en el cual naturalmente vive ahí la bacteria. Está en nuestra selva peruana, el armadillo. Así es, no tiene lepra, tiene el Mycobacterium leprae. Tiene el Mycobacterium leprae. Bien, en la selva tenemos leprosorios. Lo otro, que esta bacteria no es tan agresiva inicialmente. El periodo de incubación es bastante largo, aproximadamente 5 años, antes de que se produzca la enfermedad. Pero es una enfermedad destructiva. Ataca inicialmente los nervios periféricos, destruye los nervios periféricos, de tal manera que provoca una anestesia, no se siente, y luego empieza a destruir el tejido. La persona que tiene lepra no se da cuenta y se le cayó un pedazo de dedo, y se le cayó la oreja, no se dio cuenta, no le duele, porque ha perdido sensibilidad. ¿Hay tratamientos? Sí. Pero el diagnóstico es complicado. Hay que hacer un raspado, hacerse una coloración con Ciel Nielsen nuevamente, aunque ahí se prefiere utilizar Kinyu. Kinyu es lo mismo que el Ciel Nielsen, pero se hace para tejidos. Y se observan las bacterias alcoholácido resistentes. Aunque tienen una característica, están apelotonadas, ¿no? Por eso que se le llama el globo lepromatoso. Pero hay que entender que el Mycobacterium tuberculosis no es la única micobacteria que provoca daño, ¿no? Hay otras, una de ellas Mycobacterium leprae, y la tenemos en el Perú. Hay zonas del Perú que son endémicas de lepra. Bien. Una consulta. Un paciente con tuberculosis que ya recibió su tratamiento de 6 meses y supuestamente el médico le da de alta y sigue su vida normal, llega a tener, por lo que he visto, llega a tener secuelas en su vida posteriormente. De repente problemas de cuadro respiratorio o algo así, o va a llevar su vida normal y ya. Su vida normal. El tema es que tanto lesionó. Si tienes un diagnóstico precoz, no hay ningún problema. Sana y no tiene secuelas. Si ya lo has diagnosticado con secuelas y con problemas importantes, ya es diferente, ¿no? Porque hay una lesión. Hay un tejido cicatrizal, pero de esta manera siempre va a haber una reacción inflamatoria. Pero ahí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Bueno, sí hizo tuberculosis lamentablemente, pero el cuadro no necesariamente es una secuela de la tuberculosis. Puede ser otra causa. Hay otras causas que provocan problemas pulmonares. Un EPOC, que es frecuente también en nuestro medio, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, preguntas. Doctor, ¿por qué se ha explicado por qué la bacteria se esquiva al fagolisosoma? ¿Por qué se escapa? Sí. Una vez que ingresa al fago, ¿por qué se trata de escapar y encima se reproduce?
A ver, entender la inmunología es complicado, realmente. Tendríamos que estar acá varias clases solamente explicando la evasión que tiene Mycobacterium tuberculosis frente a los macrófagos. Es bastante interesante realmente. Si tienen la oportunidad, lean, porque es bastante interesante cómo Mycobacterium activa todo un sistema, un mecanismo para evadir a la destrucción dentro del macrófago. Resumidamente, lo que hace es evitar la explosión. Lo han visto seguramente en inmunología. La fagocitosis en sí no es tan simple como yo se las digo, ¿no? Que la bacteria es englobada en la vacuola, viene el lisosoma, se fusiona, agrega sus enzimas hidrolíticas y se destruye. Bueno, eso es fácil decirlo, pero es más complicado. Se activa todo un sistema. Ese sistema lleva a una explosión interna, donde se libera una gran cantidad de ácido nítrico. Y este ácido nítrico a su vez es quien activa las interleuquinas inflamatorias. O sea, es todo un sistema. Es complicado entenderlo si lo queremos ver tan sencillo, ¿no?